Todo milagro que Cristo Jesús ha hecho, hermanos, que ha requerido obediencia, ¿no? Si las personas no obedecen lo que Dios les está diciendo, no van a poder ver el milagro. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos estado ciegos espiritualmente, hermanos. Unos por el dolor, otros por el pecado, por la religión, el orgullo, sin número de situaciones, hermanos, por la cual nosotros nos hemos encontrado ciegos. Pero aquí dice que al pasar Jesús, muchas veces cuando Dios ha pasado sobre nuestra vida, hermano, la oscuridad no ha tenido la última palabra. Y este libro, hermano, no solamente nos habla sobre una sanidad, hermanos, física, sino que nos está hablando de Cristo Jesús, hermanos. Él vino a abrir los ojos, hermanos, de todo aquel que se encontraba ciego espiritualmente. Y la historia comienza cuando dice que Jesús pasó y vio a un hombre ciego de nacimiento. Y vamos a comenzar a parafrasear un poco, porque una persona ciega es una persona que está llena de dolor, una persona tal vez que ha sido humillada, una persona que ha aguantado mucho sufrimiento, una persona al cual nadie miraba. Tal vez muchas personas pasaban de largo, pero Cristo Jesús decidió detenerse, porque la palabra nos enseña que Dios no se olvida, se acuerda de los que son olvidados, hermanos. Se acuerda de todos aquellos, hermanos, que el mundo los rechaza, que el mundo los ignora, que nadie los ve. Jesús se detuvo para ver a este hombre. Tal vez para los demás era un mendigo. Para la sociedad era un hombre ciego. Por lo tanto, nadie le dijo a Jesús que orara por él. Nadie le recomendó a este hombre, hermano. Y nadie creyó que algo podría cambiar en ese momento. Dice las Escrituras que Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué vio el hombre? Un hombre ciego, una persona pobre, tal vez una persona, tal vez sucio, me imagino. Comienzo a imaginarme una persona que está sucia, una persona necesitada. Pero claramente dice la palabra de Dios que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. También la palabra de Dios dice que cercano está Jehová, lo acabó de leer la pastora, a los quebrantados de corazón y salva al contrito de espíritu. También la palabra nos enseña que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar que muchas veces nosotros también hemos sido ignorados, que nosotros también hemos sido rechazados. Pero ¿qué es lo más importante, hermano? Lo más importante es que Cristo Jesús ya fijó sus ojos sobre cada uno de nosotros. Ya nos vio y nos escogió. Amén. ¿Y qué más valor tiene? Que la sociedad nos vea, que la sociedad nos tome en cuenta, o que Dios nos ve y que estemos dentro de su plan y de su propósito. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos explica todo esto? Que muchas veces el hombre sufre. El hombre, hermanos, se llena de problemas, de tribulaciones, hermanos. El hombre se aflige, hermanos. Y muchas veces, hermanos, Dios no explica el dolor. Y solo Dios transforma este dolor. ¿Quiénes han estado pasando por un momento de dolor? Todos hemos pasado por un momento de dolor. Hace unos días, yo no sé si ustedes se enteraron, que falleció el pastor. Sería para mí el segundo pastor de la iglesia que nosotros nos congregamos, donde nosotros tuvimos un mover muy maravilloso. Yo calculo que tenía entre 16 y 17 años, máximo 18 años. Amén, ya estábamos viviendo aquí. Y este pastor falleció y solamente tengo lindos recuerdos. Recuerdos que nosotros íbamos a vigilias, campañas, a ayunos. Hermanos, y bueno, creo yo que porque en ese entonces yo estaba joven, yo tenía fuerza. Me acuerdo que la última vez que fui a la vigilia, a una de esas vigilias, me tocó ir al colegio. Que en ese entonces, con vigilia y todo, me tocó ir al colegio. Amén. Pero son lindos recuerdos. Yo sé que todo esto, hermanos, ustedes lo van a grabar en su memoria y cuando ustedes sean más adultos, tal vez como yo, ustedes le pueden contar todas estas anécdotas a sus hijos, porque tal vez ahorita no le damos valor, pero el día de mañana ustedes van a recordar y van a decir, oh, el pastor, un sinnúmero de situaciones. Entonces,
Aquí los discípulos le preguntaban al maestro y le decía, pues, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Amén. Pero ¿por qué el judío tenía este pensamiento? Porque los judíos del primer siglo creían que toda persona que nacían con una condición especial, con una enfermedad, o tal vez alguna enfermedad física, creían que era producto del pecado de sus padres o el pecado de ellos mismos. Pero Cristo derriba este paradigma porque esto se convierte en un paradigma. Todos comienzan a creer lo mismo. Amén. Entonces le dice, no es que este hombre pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras que los discípulos buscaban culpables, Cristo Jesús solamente quería encontrar el propósito para llegar a aquella vida. Solamente quería llegar a ese hombre que tanto necesitaba de Cristo Jesús. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué nosotros sufrimos, padecemos, amén. Porque ya el Señor, hermano, nos ha predestinado, nos ha llamado para adquirir salvación, hermano, para estar delante de Dios y poder gozarnos de su presencia, hermanos. ¿Por qué Dios no llamó a un hombre rico? ¿Por qué Dios no llamó a un hombre en otra condición? ¿Y por qué Dios siempre, hermanos, se fijó o puso sus ojos en personas que no tenían, hermanos, poco y nada, que eran desechados, hermanos, desechados por la sociedad? Muchas veces nosotros sufrimos, padecemos, muchas veces, hermanos, cargamos dolor en nuestro corazón, pero todo ese dolor, todas esas lágrimas que nosotros vivimos día a día, hermanos, van a ser el testimonio el día de mañana de lo que Dios ha hecho en tu vida. Van a ser el testimonio. Nunca el Señor nos va a dejar abandonados. También dice las Escrituras, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mira lo que dice el Señor. Aquí el Señor nos está hablando de un sentido de urgencia. Sabemos que dice la palabra en el libro de los Efesios 5:16 que debemos aprovechar bien los tiempos porque los días son malos, que debemos despertar en nosotros un sentido de urgencia, ya que en este mundo caído es vital utilizar nuestro tiempo en hacer el bien. Hermanos, debemos aprovechar el tiempo, dice la palabra de Dios, en hacer el bien. La iglesia, hermanos, la iglesia no puede dormirse. La iglesia, hermanos, sabemos que nuestro amado Rey viene pronto. Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y sin Cristo, todos nos hemos encontrado perdidos en algún momento. Sin Cristo, todos hemos estado ciegos espiritualmente. Hermanos, dice las Escrituras que el Dios de este siglo, de este mundo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Pero dice la palabra de Dios que Cristo Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y no significa porque él sea, hermanos, el dueño del mundo, sino que tiene a las personas bajo su influencia, bajo su dominio. Pero también dice que él cegó el entendimiento. No quiere decir que nosotros somos brutos, ni que no somos inteligentes, ni que Satanás nos haya robado la inteligencia. Quiere decir que él está impidiendo que la verdad llegue a tu vida. Él está impidiendo que la luz que Cristo Jesús nos vino a dar resplandezca en tu corazón. Entonces, muchas veces predicamos la palabra de Dios y es verdad, nos cansamos, nos fatigamos, hemos hecho aire libre, hemos evangelizado, pero muchas veces decimos que las personas no entienden, las personas no comprenden porque están, ¿qué cosa? Cegados, están bajo una influencia maligna. Por eso que constantemente ellos están pecando, están bajo una influencia.
Y si nosotros ponemos ejemplo, es como que si nosotros nos encerramos en una habitación y en esa habitación no hay luz, hay oscuridad total. Sabemos que afuera brilla el sol y que nosotros podemos abrir la puerta, pero si la persona no decide abrir la puerta, va a querer permanecer en oscuridad total. Depende también de las personas. Así va a ser nuestro corazón sin Cristo. Es de nosotros el decidir darle paso a Cristo Jesús o permanecer en esa oscuridad en la que nosotros nos encontrábamos. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, para nosotros es importante reconocer a Cristo Jesús. Dios, hermanos, nos utilizó, nos iluminó nuestra mente, hermanos, para que nosotros creamos en Jesús, para que nosotros entendamos quién es Jesús, por qué Dios lo envió, para que nosotros lo recibamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Voy a dar, hermanos, 3 personajes bíblicos que estuvieron ciegos espiritualmente. Sabemos que uno de ellos, hermanos, fue Pablo. El Pablo, hermanos, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él estaba ciego espiritualmente. Pero dice las Escrituras que cuando Cristo Jesús llega a su vida, el velo es quitado. Pudo tener la luz de Cristo Jesús en su vida y su historia fue distinta por completo. Cambió, hermanos, por completo la vida de Pablo. Comenzó a servirle a Dios de todo su corazón. Hermanos, cambió su forma de pensar. También tenemos a Judas. Judas, hermanos, vivió con Cristo Jesús casi 3 años de su ministerio. Y él pudo ver muchos milagros, sanidades, escuchó sus mensajes. Pero ¿qué sucedió con este apóstol? Que él permitió, hermanos, su corazón se cegó, hermanos, por el amor al dinero. Y ese amor al dinero, él permitió que Satanás influyera sobre su vida. También tenemos, hermanos, a los fariseos. Los fariseos también vieron a Cristo Jesús, vieron muchos milagros, milagros asombrosos, sanidades, vieron resucitar a muertos, hermanos, pero aún así, viendo todo lo que veían, ellos seguían, hermanos, negando al Mesías, porque el orgullo de ellos y la dureza de su corazón les impedía, hermanos, reconocer la verdad. Hay mucha gente, hermanos, de corazón duro, que el mundo, hermanos, se encuentra en que ellos creen tener la razón. Hermanos, con un ego, con un orgullo que no permite que la palabra, hermanos, los liberte. Eso era lo que nosotros estamos viendo, hermanos, en aquellos tiempos. Un pueblo duro de corazón. Pero sin embargo, en estos tiempos también vemos lo mismo. Ceguera espiritual. Muchas veces hemos predicado la palabra de Dios. Y yo creo que a ustedes también les ha pasado. Cuando hemos predicado la palabra de Dios y le hemos dicho a alguien para que conozca a Cristo, ¿qué es lo que nos dicen? Ahora no es el tiempo. Mañana, pasado mañana, ahorita soy demasiado joven. Pero cuando las Escrituras nos enseña que el Evangelio, que la salvación es urgente, nosotros no podemos, hermano, esperar. Hay muchas personas que tienen sus Biblias dentro de sus casas, en una esquina, y solo lo tienen abierto, nada más. Estas personas también se los consideran ciegos espiritualmente. Pero ¿quién puede romper, hermanos, esta ceguera espiritual? Cristo. ¿Quién puede romper esta ceguera espiritual? La palabra de Dios. ¿Quién puede romper la ceguera espiritual? El Espíritu Santo, hermanos, que nos redarguye, hermanos, en nuestra vida. ¿Quién puede romper esta ceguera espiritual? La oración. Cuando hemos orado, hermanos, por aquellos incrédulos, ¿qué le pedimos a Dios? Que el velo sea quitado. Que la luz del Evangelio pueda resplandecer sobre su vida. Eso es lo que nosotros siempre hemos pedido por el incrédulo. Pero también, hermanos, nos enseña que el mundo se encuentra pasando por muchos problemas. La humanidad está pasando por muchos problemas, enfermedades, catástrofes, qué sé yo, muchas situaciones, tribulaciones, pero en sí, el mayor problema de la humanidad, hermanos, es la ceguera espiritual. El mundo no quiere reconocer a Cristo Jesús. El mundo está impidiendo que esta palabra llegue a sus vidas y sabemos que son influenciados por el enemigo.
Es una influencia satánica y diabólica. Muchas veces, muchos de ellos creen que están caminando en lo correcto. Muchos de ellos creen que no hacen daño a nadie, hermanos, pero su vida está cerca, hermanos, de caer, hermanos, a un precipicio. Porque eso es cuando nosotros no conocemos a Cristo. Nuestra vida está en un precipicio. Podemos caer. Nuestras almas se pueden perder por la eternidad. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, hermanos, como los dije, el velo es quitado. Esa oscuridad en la que se encontraba la persona, hermanos, se convierte en luz. Porque la luz vence la oscuridad, hermano. El velo es quitado y la luz del evangelio comienza a resplandecer sobre aquella vida. Este hombre, como lo dice aquí en la palabra de Dios, él era una persona que no había perdido la vista. Él no había perdido la vista. Dice la palabra de Dios que había sido un ciego de nacimiento. Por lo tanto, él no necesitaba recuperar algo. Él necesitaba recibir lo que jamás había tenido. Y dice las escrituras, hermanos, que el barro que Dios formó del polvo de la tierra, ese barro, hermanos, se convierte en milagro. Pero ¿por qué Cristo utilizó barro en sus manos? Porque la escritura nos enseña, hermanos, que ese barro que Dios formó, hermanos, nos recuerda la creación del hombre. Cuando dice la escritura en el libro de Génesis que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así que la palabra hebrea, hermanos, es yaxar, que significa modelar, dar forma. Como el alfarero forma el barro entre sus manos, así se encontraba Cristo Jesús, hermanos, dándole forma, hermanos, dándole forma al barro, hermanos, que él iba a colocar al hombre ciego. Amén. Pero no podemos descartar, hermanos, algo tan importante. Si leemos el primer capítulo de Juan, dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante, en el 3 dice, y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, ¿qué nos está queriendo, hermanos, decir este evangelio de Juan? Que el Creador estaba, hermanos, delante de ellos, delante de la multitud, delante de la gente, pero que nadie se dio cuenta. Hermanos, nadie se dio cuenta, nadie notó que el Creador, aquel que tomó al hombre del polvo de la tierra, es el mismo verbo por quien todas las cosas han sido hechas. Hermanos, ustedes no ven que aquí hay algo, hermanos, extraordinario y asombroso. Porque tal vez en ese momento ellos no lo sabían, pero ya nosotros se nos fue revelado que Cristo Jesús, hermanos, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cristo Jesús, el Dios, el que formó al hombre del polvo de la tierra, estaba delante de ellos, delante de ellos. Y esto también nos enseña, hermanos, que cuando Dios toma barro entre sus manos, y le unta, hermanos, este barro en los ojos del ciego, hermanos. Esto nos enseña, hermanos, que solo Dios tiene el poder, que solo Dios tiene la autoridad para restaurar su creación. Él tiene la autoridad y aún, hermano, Él escoge lo sencillo. Él escoge lo sencillo para mostrar su gloria. Entonces, si seguimos leyendo el mismo texto del capítulo 9, entonces vemos que los fariseos, hermanos, vieron un milagro, vieron barro de parte de las manos de Cristo. La multitud vio una sanidad, pero ¿qué vio el ciego o qué sintió el ciego? Tenía frente a frente al Mesías. Y este evangelio, hermanos, quiere que nosotros veamos al creador del mundo. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra es aquel que hace nueva su creación. Cuando escucho este pasaje bíblico que él escogió lo necio del mundo para avergonzar al sabio y escogió lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Es Dios, hermanos, quien tiene el poder. Es Dios quien tiene el dominio. Es Dios quien tiene el plano, hermanos,
para moldear el barro según su plan y según su propósito. Pero, hermanos, aquí llega también una parte importante. Dice la palabra de Dios, hermano, que Cristo Jesús le dijo al hombre ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Cristo Jesús había sido enviado a la humanidad, hermanos, para traer luz, porque nos encontrábamos en una tiniebla, en una oscuridad. Pero como les dije, este hombre, hermanos, no estaba ciego espiritual, sino tenía una ceguera, hermanos, de nacimiento. Así que este hombre, hermanos, tuvo que caminar por fe. Hermanos, y aquí yo me quiero detener un rato. ¿Por qué? Porque si este hombre no hubiera obedecido al mandato de Cristo Jesús, no hubiera visto la sanidad. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hermano, muchas veces nosotros decimos, yo tengo fe, así es, hagamos esto, hagamos lo otro. Sí, porque yo tengo fe. Pero aquí la Biblia nos dice que no se trata solamente de creer. Se trata de que la fe tiene que ser acompañada de una acción. Este hombre ciego, hermanos, decidió no solo creer en su corazón, sino caminar sin importarle los tropiezos, sin importarle que él aún no veía y por lo tanto se pudo haber caído en el trayecto, se pudo haber golpeado, muchas cosas pudieron haber pasado. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Así que él accionó la fe y se lavó y sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Quiero compartirles un versículo bíblico, hermanos, en el libro de Proverbios, si ustedes me ayudan. Vamos a leer Proverbios 3, el 5 y el 6. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa la palabra fiarte? La palabra fiarte significa confiar, depender, poner a Dios por encima, hermanos, de cualquier cosa. Confiar en Dios aún, aunque tu entendimiento, hermanos, no lo comprenda, no lo entienda. Pero también dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Desconfía de ti mismo, desconfía de tu juicio, hermano. No confíes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Muchas veces buscamos a Dios y está bien buscar a Dios. El mundo, hermanos, tiene necesidad de Dios, pero el problema del mundo es que necesita de Dios. Anhela que Dios siempre le conceda algo, un milagro, que Dios le dé una bendición. Siempre quieren algo de parte de Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que está demandando de nosotros? Obediencia. Este hombre ciego fue un hombre obediente, hermano. Nosotros, hermanos, en los tiempos de antes, en los tiempos, hermanos, en el cual nosotros no éramos cristianos, tal vez si alguien nos ve ahora, nadie va a poder reconocer lo que Cristo Jesús había hecho en ti. Nadie va a poder reconocer la obra que Cristo Jesús ha hecho en ti. Así sucedió con este hombre ciego, hermano. Nadie reconocía lo que Dios había hecho. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Porque cuando Cristo, hermanos, hace una obra, hermanos, el mundo siempre se va a quedar sorprendido. Hermanos. Yo he visto testimonios de muchas personas, hermanos, muchos testimonios, pero los que más me han como que marcado son de personas que han tenido esa doble vida de ser transexuales. Amén. Que por alguna equivocación ellos tomaron esa decisión y cercenaron sus partes, hermanos, o mejor dicho, se pusieron implantes y luego cuando la luz vino a su vida se dieron cuenta del gran daño y error en el que se encontraba. Y ahora, hermanos, se quitan estas prótesis
hombres que han decidido ser mujeres y que vuelven a ser hombres, hermanos. Son hermanos, testimonios grandes. El mundo va a reconocer lo que Dios ha hecho, hermano. Dios siempre, hermano, no nos va a dejar como éramos en el pasado. Hermanos, cuando Dios hace una obra, lo hace perfectamente. Vamos a ver el libro de los Hechos, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El mundo siempre, como les dije, va a reconocer la obra de Cristo Jesús. Más aún, hermanos, los discípulos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos cuando predicaban la palabra de Dios, la predicaban con denuedo, hermanos. La predicaban, hermanos, con mucha devoción. Y la autoridad que ellos tenían, hermanos, no provenían de parte de ellos. La sabiduría de ellos no provenía de ellos, sino de su relación con Cristo Jesús. Todos sabemos que eran personas comunes como usted, como yo, que en el cual no tenían ninguna preparación, no tenían estudios formales y que su relación con Cristo lo convirtió en personas sabias, con autoridad. Por eso digo que el mundo reconoce lo que Dios hace en nuestra vida. Hoy Dios, hermanos, sigue encontrando lo que el mundo ha descartado. Y este barro que nos menciona en las Escrituras, que muchas veces también se convierte en nuestras pruebas, amén, en las manos de Cristo Jesús se convierte en milagro. Hoy Dios sigue abriendo los ojos espirituales de cada uno de nosotros. Tal vez no necesitamos que nos abran nuestros ojos para reconocer a Cristo, pero hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos porque tenemos dolor en nuestro corazón, porque tenemos amargura, porque tenemos fallas todavía y necesitamos que Cristo Jesús siga, hermano, alumbrando nuestras vidas. Hoy Dios sigue, hermano, restaurando vidas y hoy Dios sigue llamando a su pueblo a caminar en fe y en obediencia. Y si saben que lo más importante de este milagro no fue que este hombre, hermanos, haya recibido la vista. Lo más importante de este milagro fue que este hombre, hermanos, pudo ver con sus ojos al Hijo de Dios. Lo que muchos anhelamos, lo que muchos deseamos, hermanos, él vive en una oscuridad, pero lo primero que ve al Hijo de Dios, y eso es lo que nosotros anhelamos. Muchas veces, hermanos, la circunstancia en la que nosotros vivimos día a día, hermanos, Dios no solamente ha venido a cambiar tu vida, tu circunstancia, hermanos. Dios quiere cambiar nuestro corazón. Este hombre ciego, hermanos, recibió ojos nuevos y por lo tanto una nueva vida. Y hoy Dios nos está llamando, hermano, porque Él no quiere que nosotros nos convirtamos solamente en espectadores de milagros. Hoy Dios nos está llamando para ser discípulos que caminemos con amor, en obediencia, hermanos, porque ya Cristo Jesús alumbró nuestros ojos espirituales y Dios no quiere que volvamos a las tinieblas, Dios no quiere que volvamos a la oscuridad, que caminemos como hijos de luz. Que nuestros ojos se abran, que nuestros oídos estén atentos, hermanos, porque nuestro amado Dios, nuestro Salvador viene y no va a venir por cualquier novia, viene por una iglesia y esta iglesia tiene que estar atentos para escuchar su delicada y preciosa voz.